mejorar la calidad de vida y la autoestima es una posibilidad que se abre ahora a unos 100 pacientes que serán operados por médicos del extranjero. Labios leporinos, la curación de cicatrices, entre otros, son algunas de las posibilidades que van a tener estas personas de manera totalmente gratuita. Yo me quemé con agua caliente cuando era pequeñita y me estoy reconstruyendo la piel a través de este programa. Va la segunda cirugía que me estoy haciendo. ¿Y cómo cambió tu vida ya a partir de la primera? Ay, muchísimo, me formó los senos. Sí, porque tengo una quemadura profunda en cara, en los pechos y en los antebrazos. Sandra Raquel Gómez es solo una de los 100 pacientes que ya mejoraron su calidad de vida gracias a las cirugías reconstructivas. Las intervenciones se realizan como parte del programa Ñematuró, llevado adelante por el Ministerio de Salud Pública junto a organismos internacionales, el cual es ejecutado a través del Instituto del Quemado. Hemos ya venido en la última semana de diciembre, donde atendimos a 300 personas y se hizo una selección de los casos quirúrgicos que llegaron a 100. De esos casos quirúrgicos, 40 son de una complejidad elevada, que se están realizando entre el día de ayer y hoy, y que otros 60 cirugías que son un poquitito menos complejas que se van a realizar el viernes. En esta ocasión, las cirugías son realizadas por 3 médicos italianos y un francés, que ofrecen su trabajo en forma voluntaria. Tenemos una asociación en Italia, Like Onlus, que quiere hacer una beneficencia en el mundo. Entonces pensamos de venir aquí por ayudar a la gente. Estamos aquí por la cirugía reconstructiva de vuestro habitante, paciente. Esta serie de cirugías se realizan en el Hospital Distrital de Ñemby, que aportó los quirófanos y la infraestructura necesaria en instrumental médico. Y realmente es un cambio de vida para estas personas en cuanto a la vida social y por supuesto también en el caso de los niños con paladar hendido y labio leporino para la alimentación y algunos problemas que de repente le ocasionan en la parte dentaria y en infecciones de los oídos, en este caso de pacientes. La familia del pequeño Abraham es una de las que espera mejorar su calidad de vida a partir de la intervención. El pequeño aguarda su turno para ser operado por primera vez. Va a cambiar mucho, porque ya vimos muchas personas que fueron operados y se quedó demasiado bien. Yo creo que va a quedar demasiado bien. El programa Ñematuró ya lleva 2 años de labor y son casi 400 los pacientes que pudieron cambiar su vida en forma totalmente gratuita.